Hola, ¿qué tal? Soy Paola Rueda Martín y les doy la bienvenida a mi canal Autismo en 7 colores. El tema de hoy es ¿qué es el autismo? Entonces quiero hablar de 5 ejes del autismo que los charlé en mi presentación inicial cuando hablé sobre cuáles eran mis características dentro de los 5 ejes. Nombré un par de cada una, pero tengo como un abanico mucho más grande explicado. Pero primero que nada, quería hacer una introducción. Yo soy bióloga, tengo un doctorado en ciencias biológicas y algo que estudié fue el sistema nervioso en la evolución de todos los animales. Y quiero hablar de un sistema nervioso muy sencillo, el de la medusa, el bichito que anda en el mar. La medusa tiene un sistema nervioso muy simple. El sistema nervioso de la medusa consta de dos anillos que están ubicados en la parte baja, digamos, de lo que sería la umbrela. La umbrela se llama la capita, que es como un paragüitas. Y ese sistema nervioso tiene células sensoriales que están ahí adosadas y se encarga de comunicarle todo a la medusa. Entonces, el sistema nervioso de la medusa se encarga de la comunicación sensorial de lo interno y de lo externo. El sistema nervioso de la medusa lo que hace es permitirle moverse de forma sincronizada y le comunica, por ejemplo, si internamente tiene hambre, si internamente está necesitando, ya ha llegado la época de reproducción, si ha habido algún cambio, si externamente hay una presa, si externamente hay algún peligro, si externamente ha cambiado la química o la temperatura del agua y se tiene que alejar. Entonces le sirve para defenderse también cuando se acerca un enemigo y reacciona haciendo que sus tentáculos se agarren, digamos, a los enemigos y los ataquen porque tienen células urticantes. Y también les permite químicamente coordinar la interrelación entre una y otra para cuando se llegan los momentos de la reproducción. Entonces es muy importante tener en cuenta que el sistema nervioso es el sistema de comunicación. Y estoy hablando de un organismo muy simple. Ahora, cuando nos vamos al sistema nervioso del ser humano, tenemos lo mismo, pero con mucha mayor complejidad. El sistema nervioso nuestro nos permite movernos, nuestro sistema nervioso nos permite la comunicación de todas las partes del cuerpo, de todas las células de nuestro cuerpo. Nuestro sistema nervioso nos permite entender nuestro medio interno, saber si tenemos hambre, sed, frío, calor. Nos permite entender si afuera las condiciones también están dadas en cuanto a luminosidad, temperatura, humedad y todo eso. Es nuestro mecanismo de defensa, se pone en alerta cuando hay algún peligro y nos hace tener cierto tipo de mecanismos automáticos de huida de poder escondernos y refugiarnos. Entonces, este sistema nervioso permite toda una comunicación del sistema, del organismo, del adentro y del afuera, porque somos organismos cíclicos que estamos conectados de forma abierta con el medio. Siempre estamos intercambiando con el medio. Y también nos permite comunicarnos entre una persona y otra persona. Ahora, quiero que quede claro que cuando hablo de autismo estoy hablando de un sistema nervioso humano que es diferente al típico, en 5 ejes. Y ahí es donde entramos en el qué es el autismo. Es un sistema, es una persona, o sea, el autismo implica que la persona genéticamente tiene un sistema nervioso con 5 ejes diferenciales respecto del sistema nervioso de las personas típicas. ¿Cuál es el sistema nervioso de la persona típica? El que está descrito en los libros de medicina, el que está descrito en los libros de biología, el que nos enseñan en la facultad. Ese es el típico, en donde nos están diciendo cuáles son los rangos de temperatura que toleramos, en donde nos están diciendo cuáles son los rangos de sonido que puede tolerar una persona, hasta dónde puede percibirlo o no, la luminosidad, en qué momento se excita o no se excita, la retina, y ese sistema nervioso es el típico. Y el sistema nervioso de las personas autistas está un poco corrido hacia un extremo o hacia el otro en 5 ejes. ¿Cuáles son esos 5 ejes? Bueno, el eje sensorial. El primer eje es el eje sensorial, que me permite sentir. Entonces, estamos hablando de que puede ser hiposensible o hipersensible. ¿En qué aspectos hiposensible? Hiposensible significa que sentimos menos.
¿En qué aspectos? En el oído, en la vista, el tacto, el gusto, el olfato, la propiocepción, la interocepción, la nocicepción, el sentido del equilibrio. O sea, no hablamos solo de los 5 sentidos que nos han explicado. Me cuesta mucho mirar la cámara, disculpen, por eso me miro a mí, es como que es muy particular. No son solamente los 5 sentidos que nos enseñaron en el colegio, tenemos más. El sentido de la propiocepción es saber en qué posición está mi cuerpo y poder medir las distancias con otros objetos. El sentido de la interocepción es saber qué está pasando adentro, si tengo hambre, si tengo sed. El sentido de la nocicepción es el sentido de cómo percibo yo señales de dolor en mi cuerpo. Y el sentido del equilibrio es el que me permite mantenerme en cierta postura erguida y no caerme. Entonces, en eso podemos ser hipo o hiper. Más sensibles, o sea, menos sensibles en lo hipo, más sensibles en lo hiper. En cuanto a lo emocional, pasa exactamente igual. El segundo eje es el eje emocional, también vamos a tener hiposensibilidad emocional o hipersensibilidad emocional. Pero lo hipo o lo hiper en lo emocional está más relacionado con la alexitimia. La alexitimia es la dificultad para identificar las emociones, no para sentirlas. Nosotros sí sentimos las emociones, las sentimos muy intensamente, la mayoría de las personas autistas, pero nos cuesta mucho identificarla en lo fino, en el detalle, en el sentimiento. La emoción es lo que es biológico, inconsciente y surge. Y el sentimiento es lo que está, es la emoción relacionada hacia algo en particular, y eso nos cuesta a veces identificar a la mayoría de las personas autistas. La alexitimia o la dificultad para identificar las emociones nos trae muchos problemas y también está relacionado con una posible hiposensibilidad o sensibilidad variable dentro de la interocepción, o sea, la capacidad de percibir cómo está mi cuerpo por dentro, ¿no? El tercer eje es el eje mental. Pensemos lo siguiente, si el sistema nervioso de la persona autista tiene un cableado distinto, tiene una funcionalidad diferente, tiene sinapsis que son diferentes y tiene una sensibilidad que es diferente, el estrato mental, cuando estamos hablando de la mente, de las funciones mentales, también va a ser diferente, porque encima es más sutil el plano mental. Entonces, en el plano mental, nuestro cerebro está organizado de tal manera que nos permite un pensamiento enfocado, concentrado, profundo, que se llama pensamiento monotrópico, un solo tema por vez, de forma muy profunda. Algunos, como en mi caso, tenemos pensamientos arborescentes, pero siempre hay un eje. Imaginen un árbol, el tronco principal y las ramas hacia los costados, pero siempre está conectado con una idea principal. Otra característica es la hiperlógica. Nuestra zona frontal y prefrontal están muy activas y somos muy hiperlógicos. Esa es otra forma característica del pensamiento autista. Somos hiperlógicos y esto quiero aclarar porque a veces nos tildan de tercos, también sí somos un poco tercos, pero está relacionado con la experiencia de vida que tenemos, con la cantidad de información que obtenemos de las cosas que sabemos, ¿no? Si la información es errónea, nuestra hiperlógica va a ser errónea y la tenemos que ir corrigiendo. Por eso quiero aclarar que las cosas que hablo yo en este canal están escritas en lápiz, porque esto se sabe muy poco sobre el autismo y muy posiblemente me equivoque en algunas cosas y tenga que autocorregirme después. Entonces, hasta acá me llega mi hiperlógica, hasta lo que estoy diciendo en este video. Quizás después tenga que rehacer este video con una hiperlógica diferente, con más evidencia, cuando tenga mayor información para compartir. Otra característica de la mente autista es que la mayoría somos literales. No entendemos con facilidad el sarcasmo, los dobles sentidos, las segundas intenciones, y así como no entendemos cuando la comunicación viene de afuera hacia nosotros hacia afuera somos literales. Por lo general no tenemos segundas intenciones, somos personas ingenuas, nos expresamos de forma directa y muchas veces somos malinterpretados por los demás. Y eso nos lleva a momentos de exclusión, de discriminación por nuestra forma de ser, pero no lo podemos evitar. Y eso es muy importante para mí que lo sepan, que estamos condicionados
Y cuando hablo de condiciones es porque nuestras características son así, a funcionar de esa manera. El cuarto eje es el eje comunicacional. Cuando hablamos del eje comunicacional estoy hablando justamente de este intercambio con otras personas. Ya hablé de la forma, como pensamos de forma hiperlógica, somos directos. Como pensamos de forma hiperlógica, somos literales. Otra característica es que nuestra comunicación es autorreferencial. ¿Qué significa que nuestra comunicación sea autorreferencial? Que nuestro cerebro está cableado para llevarnos siempre a nuestras experiencias personales. Entonces, cuando yo estoy en contacto con una persona que me cuenta, por ejemplo, ay, ¿sabes qué? Tengo un conejito que me gusta mucho y yo lo quiero, inmediatamente me voy a acordar, porque mi cableado está así, de que yo también tuve un conejo y que yo también lo quería mucho. Y le voy a decir, ay, ¿sabes qué? Cuando yo era chica también tenía un conejo y lo quería mucho. Y la otra persona, en el lenguaje en que se comunican los neurotípicos, lo interpreta como que estoy llevando mi atención a mí. Pero no, lo que estoy diciendo es, te entiendo con lo que se siente tener un conejo porque yo también lo tuve. Y es mi forma de expresar empatía. Esto es algo en lo que vamos a ir ahondando. En cada uno de estos temas vamos a ir ahondando. También me lleva a compartir este autocentrismo, esta mente que viene a mí, que viene a mí, que viene a mí a compartir mucho de mí, del oversharing, del hablar de mis experiencias, de las cosas que me gustan, de mis temas de interés intenso, porque ese pensamiento monotrópico, ese pensamiento profundo me lleva a que cuando algo me resulta interesante, yo, wow, me sumerge en sus aguas. Entonces, me lleva a compartir los conocimientos y las experiencias. Y en ese compartir también la gente por ahí se cansa. Pero, de nuevo, es algo que no podemos evitar porque estamos formados así. Así somos las personas autistas. Entonces se necesita mucha paciencia y se necesita un conocimiento de estos 5 ejes para poder ayudarnos, para poder entendernos, para poder tolerarnos también. ¿No? No somos iguales que los demás. Somos diferentes porque funcionamos distinto. Servimos muy bien en muchas cosas por este funcionamiento especial que tenemos. Ahora, el quinto eje son las formas de regulación. Las formas de regulación son los STEAMs, que son movimientos repetitivos, sonidos repetitivos, imágenes repetitivas, o sea, lo repetitivo a nosotros nos regula muchísimo. Es un comportamiento típico de regulación. Los meltdowns, que son explosiones emocionales, explosiones mentales y sensoriales, que se manifiestan con llantos, gritos, mucho enojo y es como que acumulamos mucha energía dentro nuestro y llega un momento en el que no aguantamos más y ¡boom! Estalla. Y es mal llamado berrinche en los niños, no es un berrinche, es un colapso. Es como una convulsión mental, emocional, sensorial que se puede dar combinada. Otra forma de regulación son los shutdowns y no los podemos controlar. Los meltdowns tampoco los podemos controlar. Un shutdown es un apagón. El sistema nervioso se frena, se para y necesitamos solo descansar. Y es porque en lugar de ser una explosión, es una implosión y se siente fatal. La única forma de recuperarse de un shutdown es realmente entregarse a la necesidad de descanso. Se siente una fatiga enorme, una pesadez muy grande, la mente no funciona, no podemos pensar y necesitamos aislarnos y descansar. Otra forma de regulación son las disociaciones, que a muchos nos pasa cuando ya estamos con la batería social agotada y hablando con otra persona, nuestra mente se va. Se va un pensamiento que nos resulta más interesante en ese momento, estamos agotados, no es que no queremos prestar atención a los demás. Me ha pasado a hacer muchísimo esfuerzo para concentrarme en lo que me están diciendo y no puedo. Simplemente me disocié y mi mente se fue a otro lugar. Y por fin, la forma máxima de desregulación que tenemos, que nos termina obligando a abandonar funciones ejecutivas y muchas actividades, es el síndrome de burnout que ocurre en las personas autistas, que no es igual que el síndrome del quemado del neurotípico por causas laborales. Es multifactorial,
es un estado de desregulación total en donde los 5 ejes colapsan, en donde lo sensorial colapsa, lo emocional colapsa, lo mental colapsa, lo comunicacional colapsa y las regulaciones se estallan, ¿no? El síndrome de burnout es algo que puede durar días, semanas, meses, años. Y en mi caso he tenido síndrome de burnout durante años por el tiempo que se demoraron en identificarme como persona autista. En fin, espero que esto quede claro. Después lo voy a explicar un poquito mejor. Estos son los ejes del sistema nervioso autista. Después vamos a hacer qué es el autismo parte 2 para ver la diferencia con las personas neurotípicas. Les agradezco que hayan llegado hasta aquí conmigo y nos encontramos en el próximo video aquí en Autismo en 7 colores. Muchas gracias. Bye.